Muy buenas noches, alumnos de la clase de Nehemías. Espero que todos estén bien y saludos a todos. Veo a Raquel desde Honduras. Qué felicidad tenerte, Raquel, una vez más con nosotros hoy en esta noche. Y todos los demás que están viendo desde Perú y más allá todavía. Y quería darles las gracias por permitirme descansar el jueves pasado. Y creo que este día o el miércoles me di cuenta que tenía coronavirus y estaba mal. Y bueno, no grave, pero no podía dar la clase. Entonces, el Señor ha sido muy misericordioso con nosotros, con mi esposa Pilar y yo. Nos hemos recuperado bastante. Todavía hay unas cosas unos síntomas que no me agradan. Por ejemplo, ayer traté de oler café y era imposible y no pude presenciar nada de olores, y hoy día se me hace que está afectando el gusto. Dicen que en 3 semanas debo de recuperar el olfato y también el gusto para disfrutar mis chocolates. Entonces, esperamos en el Señor que cada día estemos mejor. Y otra persona aquí en el campus, Stephanie Tanta, se ha enfermado de coronavirus. Somos 3, pero escucho que todos estamos mejorándonos y Dios ha guardado, parece que ha guardado a los demás del campus. Somos 3 nada más de los 13 que estamos viviendo aquí. Gracias por sus oraciones por el Instituto Bíblico y todo lo que Dios está haciendo aquí entre nosotros. Cuéntame, ¿cómo están ustedes? Si me pueden dar un mensaje, sería lindo escuchar de ustedes. Y quisiera saber si me pueden hacer el favor. Quiero ver que están avanzando con su lectura. Si pueden poner junto a su nombre, por favor, en los comentarios, el porcentaje del libro que han leído hasta ahorita. No nos falta mucho, 3, 4 capítulos nada más y ya terminamos el curso, unas semanas todavía, pero quiero estar seguro que nadie se ha atrasado en sus tareas. Espero que estén disfrutando el libro de Chuck Swindoll. Excelente libro. Siempre escucho muy buenos comentarios de los que leen el libro y es una gran ayuda tener esta herramienta. Entonces, avísanos por favor cuánto han leído. Muy bien, pues yo tengo ganas de empezar y debemos de orar, ¿sí? Señor, gracias te damos por el libro de Nehemías. Wow, es increíble, Señor, todo lo que nos has enseñado hasta ahorita y todo lo que nos queda también, muy útil para nuestras vidas, útil para nuestros ministerios como líderes. Y te pido, Señor, que la enseñanza del día de hoy sea de ti, de tu trono, para equiparnos y para edificarnos hoy en esta noche. Bendice a cada alumno que está viendo desde cerca y de lejos. Bendice a cada uno, te pido, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, lo que hemos visto en el capítulo 8, como les dije, capítulo 8 es mi capítulo favorito porque tiene que ver con la palabra de Dios en la vida de los creyentes en Jerusalén hace 2400 años atrás, cuando Esdras, el escriba, había presentado la palabra del Señor a la gente. ¿Y cuál era su reacción? La gente empezó a llorar. ¿Llorar por qué? Porque habían descuidado la palabra de Dios.
no estaban obedeciendo, sentían que habían ofendido a Dios y empezaron a llorar, pero los líderes dijeron, no lloren, hoy es día de celebración, vamos a comer grosuras, vamos a beber vino dulce, vamos a dar a los que no tienen, vamos a regocijarnos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ha sido revelada a nuestras vidas una vez más. Entonces empezaron a leer desde la mañana, desde el alba hasta mediodía, 6 horas de la lectura de la Torá, ¿sí? De los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Descubrieron que no estaban celebrando las fiestas de Israel y una de las fiestas, la fiesta de Sukkot, ya era tiempo para celebrar eso en el mes séptimo, en el mes de Tishri. Entonces empezaron a celebrar Sukkot, de los tabernáculos. Me interesa saber si algunos de ustedes han visto la película Ushpishin. Si me pueden comentar en los comentarios si les ha agradado, si tienen mayor aprecio, entendimiento de lo que celebran hasta el día de hoy. La fiesta de los tabernáculos ahí en Israel. Sería muy interesante escuchar de ustedes. Me siento muy solo, mi esposa ya se acostó, nuestro equipo de producción se han alejado de mí porque piensan que les voy a contagiar. Estoy aquí, necesito saber de ustedes, por favor. A ver, alguien ha escrito, Melba dice, el Señor es bueno, 40% de la lectura ha sido una bendición. Qué bueno, Melba. Muy bien. Telma dice, buenas noches, soy alumna, 40%. No sé si hay alguien que ha visto la película. Gerson dice, Johncito, Pilar, que se recupere pronto. Un abrazo, los quiero mucho. Igualmente, Gerson, te amamos a ti. Pero no puedo oler el café que nos envías. Lo siento, amigo. Muy bien, dice que ha leído Gerson 100% de su lectura. Perfecto. A ver, ¿quién ha visto la película? Parece que nadie hasta ahorita. Sugiero que lo lean, que lo vean. Está en YouTube, Ushpishin, ¿sí? Muy bien. Bueno, empezaron a celebrar la fiesta de Ushpishin, de Sukkot, y había tanta alegría, tanto regocijo, y volvieron a leer la ley y se dieron cuenta cómo estaban fallando al Señor en muchas áreas. Había volver a la lectura de la Biblia, la celebración de las fiestas. La gente estaba arrepentida, se ve que la palabra de Dios tenía lugar en sus vidas, estaba produciendo fruto. ¿Y por qué? Porque Esdras, el escriba, y los demás estaban ayudando a la gente a entender la lectura y entender cómo poner en práctica las cosas que estaban viendo. Eso es lo que estamos viendo. Y hoy en esta noche, como leímos la vez pasada, vamos a leer y estudiar cómo todos sentían en falta porque no habían leído, obedecido la palabra del Señor. Entonces todos van a firmar un contrato, es lo que vamos a estudiar hoy día. Van a firmar un contrato para decir que ahora sí vamos a obedecer la palabra del Señor. Luis Enrique dice, yo he visto la película Saludos, Johncito, pero Luis Enrique, no me has dicho si te gustó o no la película. Sería interesante saber eso. Muy bien. Entonces, vamos a ver un contrato firmado, ¿sí? El pueblo va a firmar un contrato y vamos a ver quiénes están firmando. Y vamos a leer el último versículo del capítulo 9, donde nos quedamos la vez pasada. Dice, a causa pues de todo esto,
nosotros hacemos fiel ¿qué? Una fiel promesa, y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Entonces aquí está diciendo que nosotros vamos a hacer un pacto solemne, un pacto, y vamos a guardar las promesas que nosotros hacemos y vamos a firmar incluso para que vea Dios que nosotros somos sinceros en nuestro compromiso con el Señor. Entonces van a firmar un nuevo pacto. No es el nuevo pacto, pero un nuevo pacto es lo que vamos a ver. Vamos a ver 84 personas firmando este contrato y vamos a ver de dónde son, quiénes son, su rango, su importancia también. Vamos a ver obviamente que son los líderes. No todo el pueblo puede firmar, pero tenemos las firmas de 84 de los líderes de los más importantes, pues, ¿sí? Ahora, la Biblia habla bastante de diferentes pactos. Quiero demostrarles a ustedes algunos de los pactos importantes. Yo creo que hoy en esta noche vamos a ver 6. Pero hay otros pactos también, algunos numeran hasta 7, 8 pactos, otros incluyen nada más 5. Entonces vamos a hacer mención de los pactos para que tengan una idea qué es un pacto, si es un contrato, es una promesa, es lo que significa contrato o pacto. En verdad tiene que ver con cortar, ¿sí? Algunos decían, vamos a cortar un contrato, vamos a cortar un pacto. ¿Y por qué dice cortar? Porque tiene que ver con los animales, un sacrificio de un animal o animales. La sangre es derramada para demostrar que es un pacto firmado con sangre. Entonces, vamos a ver algunos de los pactos ahora mencionados en el Antiguo Testamento. La palabra testamento incluso es la palabra pacto también. Y vamos a aprender hoy día que algunos de los pactos son, ¿cuál es la palabra? Son condicionales y otros son incondicionales, ¿sí? Entonces vamos a ver la diferencia. Entonces, el primer pacto que quiero mostrarles a ustedes es el pacto adánico. Y eso viene de Génesis capítulo 1, versículo 26 a 30. Después de la creación, Dios hace un pacto con el hombre en cuanto a cuidar y guardar el huerto, la tierra y asumir su responsabilidad. Adán tenía muchas responsabilidades en el huerto de cuidar a los animales y las plantas, los árboles frutales y todo, y Dios hace un pacto con él. Ahora, el segundo pacto es el pacto noético. Y quiero mostrarles que este pacto es un pacto incondicional. ¿Por qué? Porque Dios hace el pacto con el hombre y las condiciones se basan sobre Dios y la fidelidad de Dios, no la fidelidad del hombre. Entonces, este pacto se encuentra en Génesis 9, versículo 11, y este pacto es dado cuando Dios pone su arco en el cielo, en el cielo, y hace una promesa que nunca, nunca, nunca más va a destruir la tierra con agua. Y nos ha dado su promesa, su sello, su confirmación del pacto es el arco iris. Entonces, cada vez que vemos el arco iris, es lindo porque podemos recordar del pacto que Dios hizo con el hombre. Es un pacto incondicional. Dios dijo, nunca más voy a destruir la tierra con agua. Ahora, sabemos que la tierra va a ser destruida más adelante por el juicio de Dios. No es con agua, sino es con fuego. Y Dios va a limpiar esta tierra. Entonces, pero el pacto no ético
Es un pacto que Dios pone su arco en las nubes. Muy interesante. Ahora, el tercer pacto es el pacto abrámico y es muy interesante. Se encuentra en Génesis capítulo 12, versículos 1 a 3, cuando Dios le da un pacto incondicional a Abraham y dice, Abraham, te voy a dar tres cosas. Te voy a dar una tierra, te voy a dar también una nación y número 3, tú vas a ser una bendición para todas las familias de la tierra. Entonces es un pacto incondicional, tiene 3 puntos y el tercer punto tiene su subpunto también, que significa cómo va a bendecir Dios a todas las familias de la tierra, enviándole a Abraham que el Mesías. Entonces él está prometiendo allí que que el Mesías viene por medio de su familia, por medio de su parentela. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente pacto? Es el pacto mosaico. Significa el pacto de Moisés y se encuentran las condiciones en Deuteronomio capítulo 11, como en otros capítulos de la Torá también. Quiero explicarles este pacto, porque es un pacto condicional, ¿sí? Entonces vamos a ver la diferencia. Está incluido en el pacto mosaico los 10 mandamientos. Y Dios dice, después de haber dado los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, en Levítico capítulo 19-20, él dice, si cumplen con mis leyes, yo les voy a bendecir. Pero si ustedes no cumplen con mis leyes, ustedes van a sufrir las consecuencias, van a haber maldiciones en sus vidas. Y en varias ocasiones en la ley, Dios lleva al pueblo para hacer entender que hay condiciones de este pacto. Y si ustedes cumplen, si escuchan mi ley y la ponen en práctica, y yo les voy a bendecir. Y van a recibir lluvias, van a tener bastante cosecha, sus animales van a reproducir, sus hijos también, y van a tener la protección de Dios en sus vidas. Y Dios promete todo eso para aquel que escucha la ley y cumple con la ley. Y Dios dice, van a ser un pueblo mío, van a ser bendecidos, pero si ustedes no se cumplen con la ley, van a sufrir bastante. Voy a retirar las lluvias, ustedes no van a tener sus cosechas, ustedes, sus animales no van a reproducir, van a vivir en pobreza, van a vivir en peligro, las fieras del campo les va a atacar y sus enemigos también les van a llevar lejos y va a quedar abandonada su tierra porque ustedes van a estar en cautividad. Dios advirtió al pueblo de su desobediencia, que iban a experimentar las maldiciones del Señor. Cuando Josué llevó al pueblo de Israel dentro de la tierra prometida, fueron a 2 montes, el monte Ebal y el monte Gerizim, y Dios hizo a Josué dividir el pueblo en 2 grupos. 6 tribus iban a sentarse sobre el monte Gerizim y 3 sobre el monte Ebal. Iban a estar frente, un grupo enfrente del otro, iban a un grupo iba a decir las bendiciones de cumplir la ley, el otro grupo iba a contar las maldiciones de desobedecer la ley. Bien entendía el pueblo que la ley de Moisés era que era condicional sobre el comportamiento del hombre. Ahora, lo que vemos es que cuando Dios Dios tenía que tratar con su pueblo porque siempre estaban negando la ley, siempre estaban rompiendo la ley, siempre estaban
ofendiendo a Dios por no guardar la ley, y podemos ver que era imposible para los judíos. En lo largo de su historia, ellos no podían cumplir con la ley. Incluso era Pedro que dijo, ni nosotros ni nuestros padres hemos podido cumplir con la ley. Y por eso Pablo enseñó que hay una justicia que viene muy aparte de la ley de Moisés, ¿sí? Entonces él nos enseña de una justicia que Dios regala a las personas por medio de la fe. Es una justicia que viene por medio de los méritos de Jesús cuando él murió en la cruz. Bueno, me estoy adelantando un poco de lo que es el nuevo pacto, pero en cuanto al pacto mosaico, era condicional y el hombre no cumplía. Vamos a ver hoy día que Nehemías y los líderes del pueblo van a firmar un pacto, va a ser un pacto condicional también. Y vamos a ver en las siguientes semanas si van a cumplir o no con el pacto. El problema es que el pacto es bueno, la ley es buena. El problema es que nosotros, en nuestra debilidad como seres humanos, no vamos a poder cumplir con los requisitos de la ley. La gente va a hacer un compromiso hoy día, pero vamos a ver más adelante cómo fallan en su compromiso. Otro pacto es el pacto davídico, y eso se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 8 a 16. Es un pacto incondicional establecido por Dios, y Dios le dice a David que te voy a dar un hijo, por medio de él vas a levantar el templo y su reino no tendrá fin. Está hablando acerca del Mesías allí, entonces Dios le está dando una promesa del Mesías, y podemos ver un pacto más, se llama el Nuevo Pacto, y se encuentra en Jeremías capítulo 31, versículos 31 a 34. Dice Jeremías, o dice Dios a Jeremías, es un nuevo pacto, no es como el pacto que hice con sus padres cuando salieron del monte Sinaí, un pacto que ellos invalidaron. El nuevo pacto va a ser basado sobre Dios y su fidelidad. Una vez más, es un pacto que es un pacto incondicional, porque Dios va a cumplir con los requisitos de su pacto, ¿sí? Entonces, es un ejemplo de los diferentes pactos: el pacto adánico, el pacto noético, el pacto abrámico, el pacto mosaico, el pacto davídico y el nuevo pacto. Y la Biblia habla de otros pactos también en el Antiguo Testamento. Obviamente, el que cumple con el nuevo pacto es Jesús, cuando en la noche antes de enfrentar la cruz, él tomó la copa con sus discípulos diciendo, este es el nuevo pacto que hago en mi sangre, y ahí estableció durante este tiempo el nuevo pacto. Existe y está funcionando el nuevo pacto hoy día, y nosotros somos parte de este nuevo pacto. Ok, entonces, van a hacer un pacto, van a cortar un pacto, van a celebrar un pacto aquí en capítulo 10, y dice, los que firmaron fueron, entonces, ¿quiénes van a firmar el contrato, el pacto? Nehemías el gobernador, hijo de Acalías y Sedequías. Entonces, ¿quién es el primero en firmar el contrato? El pacto, muy interesante, es nuestro amigo Nehemías. Él pone su nombre primero, y quiero decirles a ustedes que los líderes, principio de liderazgo número 77, un líder va primero y da el ejemplo, ¿sí? Entonces, gracias a Dios que tenemos a Nehemías, un excelente líder que nos está dando un ejemplo de firmar él antes de todos los demás, para dar el ejemplo a todos los demás también. Versículo 1 dice, los que firmaron fueron Nehemías el gobernador, hijo de Acalías y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Atús, Sebanías, Maluc, Arim, Mermot, Obadías,
Daniel, Ginetón, Baruch, Mesulam, Abías, Mijamim, Masaías, Bigai y Semaías. Estos eran sacerdotes. Entonces el primero en firmar era Nehemías, el gobernador, y después tenemos 21 nombres de los 84 nombres firmantes que son sacerdotes. Entonces los sacerdotes, los líderes religiosos, ellos son los siguientes en firmar, una vez más dando ejemplo a todo el pueblo que ellos van a estar comprometidos con Dios en el pacto que están haciendo. Entonces tenemos aquí el contrato firmado por Nehemías y por los sacerdotes. ¿Quieren saber quiénes más están firmando este contrato? Sería interesante. Los levitas. Vamos a leer. Los levitas, Jesúa, hijo de Asanías, Binui, de los hijos de Enadad, Cadmiel. Hay 17 levitas en total que van a estar firmando. Y sus hermanos, Sebanías, Odías, Keldita, Pelaías, Anán, Micaía, Rehob, Asbaías, Sacur, Sebaías, Sebanías, Odías, Bani y Binuni. Entonces, 17 levitas que firman el contrato, también líderes y dando el ejemplo para los demás. Entonces tenemos Nehemías, los sacerdotes, los levitas y ahora los gobernantes van a firmar. Los cabezas del pueblo, los gobernantes, son 45 cabezas del pueblo: Paros, Paat, Moab, Elam, Satub, Bani, Buni. Si alguien me quiere dar un par de nietas, ¿por qué no les llaman, por favor, Bani y Buni? Sí, sería interesante. Asgad, Bebai, Adonías, Bigbai, Adin, Ater, Ezequías, Asur, Edoías, Hasum, Besai, Arif, Anatot. Gracias, Jonathan. Aprecio los hijos que vas a tener con estos nombres. Nebai, Megpías, Mesulam, Esir, Mesesabel, Sadoc, Hadúa, Pelatías, Hanán, Ananías, Oseas, Ananías, Asub, Aloe, Aloes, Pila, Sobek, Reum, Asbana, Masaías, Aías, Anán, Maluk, Arim y Bana. Bana. No es Bonner, es Bana. Ok, entonces ellos son las cabezas del pueblo. Entonces ahí están. Y dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios con sus mujeres. Entonces aquí tenemos esta lista que está creciendo. Nehemías, sacerdotes, levitas, gobernantes, los porteros, los cantores, los sirvientes y todos los demás. Mucha gente firmando este contrato diciendo, nosotros vamos a cumplir con nuestra promesa y vamos a honrar al Señor haciendo todo lo que Él nos demanda, lo que Él espera de nosotros. Y vamos a ver en un ratito exactamente cuáles eran las condiciones de la ley, del pacto que ellos firmaron. Y dice, y sus hijos e hijas, todo lo que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios y que fue dada a Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Van a poder cumplir con su pacto? ¿Van a cumplir con sus promesas? Sería interesante saber lo que piensan ustedes, porque
Cada 1 de enero, yo le prometo a Dios, voy a leer 5 capítulos de la Biblia todos los días este año. Y también voy a pasar 1 hora cada día en oración. Y también voy a evangelizar por lo menos a una persona cada día. Y Señor, para demostrarte mi sinceridad, yo no voy a comer chocolate todo este año. Voy a guardar mi salud, voy a correr 5 millas o 5 kilómetros cada día. Y quiero decirles que mis promesas nunca llegan al segundo día del año, ¿sí? Tengo buenas intenciones, quiero cumplir con mis promesas y mis propósitos, pero yo soy un fracaso. Necesito confesarlo. Soy un fracaso y, ni cumplo con mis promesas a Dios ni a mi esposa. Y es triste porque es la debilidad de la carne. Cuando nosotros tenemos buenas intenciones, pero pocas veces podemos cumplir con nuestras buenas intenciones. Me hace pensar una vez más en Pedro. Cuando él dijo al Señor, el Señor le dijo, hoy esta noche todos me van a abandonar. Y Pedro dijo, nunca haría yo esto. Y Jesús le dijo, Pedro, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y es exactamente lo que ha sucedido. No pudo cumplir con su promesa Pedro en una sola noche, ¿sí? Entonces, eso es el problema. Es mucho mejor no hacer promesas a Dios porque no tenemos poder nosotros para cumplir con nuestras promesas. No dudo la sinceridad de la gente y no dudo que algunos sí podían cumplir, como Nehemías y tal vez otros líderes, pero vamos a ver un fracaso total en las siguientes semanas de los que hicieron esta promesa. Chicos, quiero mostrarles las 3 promesas o los 3 juramentos que hizo el pueblo en este día, ¿sí? Y es algo que debemos de memorizar, porque vamos a ver lo que ellos están diciendo, vamos a ver si en verdad cumplen, entonces les vamos a calificar más adelante. Por eso necesito que todos se acuerden, por favor, de los 3 juramentos, 3 promesas que el pueblo está dando a Dios hoy en este pacto, ¿sí? ¿Y cuál es la primera condición, podemos decir? Dice, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Entonces, aquí está la primera condición, no dar a nuestros hijos en matrimonio a los paganos, ¿sí? A los inconversos, a los, ¿cómo se llama? Los cananeos, es lo que vamos a ver. Entonces, la primera condición del pacto, el pueblo está diciendo que no vamos a dar a nuestros hijos o a nuestras hijas en casamiento con gente pagana, la gente de la tierra de Canaán, ¿sí? Entonces, eso es la primera condición. Ahora, hay ciertos cambios entre culturas. Sabemos que en la cultura de los judíos, en el tiempo de Nehemías, como también actualmente, son los padres que arreglan los matrimonios para sus hijos. No dependía de una decisión de los hijos, sino la decisión fue de los padres. Eran los padres que arreglaban los matrimonios y los padres estaban permitiendo casarse sus hijos con los cananeos, los enemigos de Israel que vivían allí. Entonces aquí es un gran problema. Esdras tenía que tratar con este problema en el libro de Esdras y Nehemías ahora tiene que tratar con el problema aquí en el libro de Nehemías también. Lo que quiero hacer es leerles lo que dice la ley acerca de casarse con los pueblos de Canaán, ¿sí? Entonces vamos a leer Éxodo capítulo 34.
versículos 11 al 17. Vamos a ver lo que Dios dice, aquí. En el versículo 11 dice, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Dios está diciendo que hay 7 naciones de los que viven en Canaán y les voy a destruir, les voy a echar de delante de ustedes. Dios dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaré sus altares y quebrantaré sus estatuas y cortaré sus imágenes de acera. Dios está diciendo que estos paganos, estos no creyentes, los cananeos, tienen sus altares, sus lugares de culto que están adorando a sus baales y a sus dioses y tienen estatuas, tienen imágenes de acera también. Eso significa que los dioses de acera a los cuales los habitantes de la tierra de Canaán estaban ofreciendo a sus hijos en rojo vivo a sus dioses, ofrendas, sacrificios humanos, y Dios está diciendo, yo no quiero que ustedes participen en estas cosas. Dice en el 14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es, por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra. ¿Por qué? Porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios o tomando de sus hijas para sus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Entonces Dios estaba totalmente en contra de que su pueblo se casaran, que hicieran alianza, que participaran en la fornicación y la idolatría de los dioses de los cananeos. Dios dijo que no, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él sabe que esas cosas son malas. La fornicación, adulterio espiritual y idolatría. Dios está diciendo, yo soy Dios celoso, a mí solo servirán, ustedes son un pueblo escogido, un pueblo único, ustedes, su estilo de vida es diferente. Ahora, quiero tener mucho cuidado porque algunos usan estos versículos para decir que los creyentes o los de ciertas razas no deben de casarse con otras razas. La Biblia no nos está diciendo eso, nos está advirtiendo de idolatría, nos está advirtiendo de fornicación. En ningún momento nos dice la Biblia que no sé, una persona de los Estados Unidos no puede casarse con un hondureño, por ejemplo, o de un africano o algo así. Eso viene del racismo, pero la Biblia no nos enseña estas cosas. Dios está diciendo que no debes de casarte con los paganos, las personas que están adorando a otros dioses, porque ustedes son un pueblo único, ustedes son un pueblo escogido mío. Dice en el 17, no te harás dioses de fundición. Ahora en Deuteronomio capítulo 7, versículos 1 a 5, dice algo muy parecido y quiero leerles lo que dice. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al eteo, al gergeseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que ti. Y Jehová tu Dios les
las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás de todo, no harás con ellas que alianza ni tendrás de ellas misericordia y no emparentarás con ellas. No darás a tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis y quebrantaréis sus estatuas, y destruiré sus imágenes de acera y quemaré sus esculturas en el fuego. Entonces aquí tenemos la razón por qué Dios no quería que se casaran con esas personas ajenas. ¿Por qué? Porque saben que ellos adoran a sus dioses y que esa adoración iba a llevar el corazón del pueblo de Israel en pos de otros dioses, y Dios no quería eso. Quería mencionar también que es interesante porque hay algunos cananeos que se encuentran en la genealogía de Jesús. Estoy pensando en este momento de Rahab, por ejemplo. Ella era del pueblo de Canaán, pero ella se arrepintió. Ella entregó su vida al Dios de Israel, y podemos decir que el matrimonio era correcto porque ella ya pertenecía al pueblo de Israel. Les digo eso una vez más porque no estamos hablando de casamiento entre diferentes culturas. La Biblia no nos dice nada de prohibición de eso. Está hablando de no casarse con otras religiones, ¿sí? Especialmente los idólatras. Ahora, hay un principio en el Nuevo Testamento y debemos de poner mucha atención, ¿sí? Se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 14 y 15, cuando Pablo nos enseña acerca de guardarnos de no casarnos con personas ajenas a la fe que nosotros tenemos. Mira lo que dice: no os, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pablo está diciendo: si tú crees en Jesús, no tienes ningún negocio en unirte en matrimonio con un incrédulo, ¿sí? No se puede mezclar. El principio se ve claramente en el Antiguo Testamento, ahora lo estamos aplicando en la vida cristiana. No debemos de entrar en yugo desigual, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Quiero decirles que nosotros como creyentes tenemos ciertas convicciones. Dios nos ha dado las convicciones, vienen por medio del consejo de la palabra del Señor, pero una persona que desconoce el consejo de Dios y no tiene esas convicciones, ¿cómo van a convivir? Y quiero decirles, es imposible. Como pastor, en mis 40 años como pastor, no puedo contarles las veces que una jovencita se enamora de un chico y ella insiste: él va a seguir a Dios. Yo sé que después de casarse conmigo, él va a asistir a la iglesia y va a entregar su vida al Señor. Y quiero decirles que 99.99% de las veces no sucede así, ¿sí? No sucede así. Él no tiene ninguna intención en convertirse a ser creyente, y lo que sucede es que están viviendo en dos mundos diferentes, ¿sí? Lamentablemente lo que sucede muchas veces es que ella se aparta del Señor porque está comprometida con Él y se ha rendido. Ya no puede seguir con la lucha de vivir en dos lugares a la vez. Como quisiera contarles la cantidad de veces que he visto eso.
una chica o puede ser un chico también, no respeta el consejo, no escucha el consejo y sufre, sufre, sufre también. Yo podría escribir un libro entero de los casos, pero no voy a hacerlo porque no quiero ofender a nadie, pero hay muchísimas personas que rehúsan escuchar y ellos piensan que saben mejor. Lo que sucede es que sus corazones están bien enredados emocionalmente con estas personas y es imposible de desunir, ¿cómo se llama? Desenredar las emociones tan fuertes así. Y lo he visto muchas, muchas veces. Es que las emociones son tan fuertes. Y una vez que una persona está enamorado con otra persona y no es creyente, no quiere esa persona romper esa relación y prefiere sufrir. Y sí, sufre. Y sus hijos sufren también. Um, como quisiera, quisiera eh, animarles a ustedes. No permitan que sus corazones se enreden con una persona que no conoce y no está enamorado con Jesús. Dios quiere lo mejor para tu vida y Él tiene un príncipe apartado para ti, ¿sí? Una persona que ama a Dios, lo que tú necesitas es confiar en Dios, esperar en su momento perfecto y eso es lo que nos está diciendo Pablo aquí. Dice en el versículo 15, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Como Dios advirtió al pueblo de Israel, no deben de casarse con los del pueblo de Canaán. ¿Qué compañerismo, concordia tiene Cristo con Belial, un dios de los cananeos? Entonces, la Biblia habla de un yugo desigual. ¿Y qué es un yugo desigual? Quiero mostrarles una foto. Aquí tenemos un yugo que une a dos animales, ¿sí? En este caso tenemos un yugo desigual. ¿Qué es? Un toro o una vaca, no sé, con un asno y no es el mismo animal. No tienen la misma fuerza, no tienen la misma potencia. Uno siempre va a estar arrastrando al otro, otro va a estar deteniendo al otro. Entonces, chicas, no te cases con un burro, ¿sí? No te cases con un asno, con un animal. Debes de estar en un yugo igual. Quiero mostrarles una foto de un yugo igual. Dos animales iguales, dos animales que están del mismo tamaño, que están jalando el mismo peso. Y así va a ser tu matrimonio cuando te cases con tu príncipe. Tu ungido de Dios es cuando ustedes pueden servir juntos al Señor en el matrimonio, en el ministerio, porque son iguales, tienen la misma visión, tienen el mismo deseo, son un equipo, pues. Entonces quiero animarles a ustedes, no permiten un enlace emocional con un no creyente porque te va a salir mal, te va a salir mal, te va a salir mal, ¿sí? Quiero decirles otra cosa importante, ¿sí? Ahora, yo creo que hay algo que se llama una unión desigual entre creyentes también, ¿sí? ¿Y cómo es eso, John? Bueno, yo creo que cada uno de nosotros tenemos un llamado, ¿sí? Mi llamado, por ejemplo, es al campo misionero y doy gracias a Dios que Dios le dio a Pilar el mismo llamado. Antes de que nos casáramos, ella fue misionera a su propio pueblo en México, ¿sí? Y nos enamoramos y decidimos casarnos porque teníamos la misma visión. Pero si tú tienes una visión de ser, bueno, el llamado de ser misionero y tu cónyuge no, ella quiere vivir en una casa bonita y cómoda y tener mucho dinero y cosas así, los dos van a estar frustrados, aun siendo los dos creyentes. Entonces yo te animo
considerar una relación con una persona que tiene la misma visión que tú, que tiene el mismo llamado que tú. Si no, tú vas a estar frustrado porque ella te va a jalar o él te va a jalar hacia las cosas importantes para él y los dos no van a estar bien, ¿sí? Me hace pensar de un misionero que fue llamado a India. eh, Él sintió este llamado del Señor, pero su esposa no, pero igual él le llevó a ella a la India y ella estaba eh, ¿qué? Muy afectada. Ella no tenía la misma llamada, era frustrada y puede suceder en un matrimonio cristiano también. Entonces yo les animo, espera la voluntad perfecta del Señor con un creyente y un creyente con el mismo llamado que tú, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer juramento? No dar a los hijos en matrimonio a los paganos. Y les dije que eran los padres que arreglaban los matrimonios para los hijos en el día de Nehemías, también en el día de Jesús, también los judíos lo hacen en el día de hoy. En cuanto a nosotros, en el occidente, muchas veces somos nosotros que decimos más que nuestros padres y por eso tenemos que tener mayor cuidado todavía, ¿sí? ¿Cuál es el segundo juramento que hace el pueblo? Dice asimismo en el versículo 31 que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en este día, ni en otro día santificado. Entonces, el segundo juramento es no comprar o vender en el día de reposo, ¿sí? Entonces, aquí está. Y que el año séptimo dejaríamos de descansar la tierra y remitiremos a toda deuda. Entonces, aquí estamos hablando del año séptimo, que es el año sabático. Entonces, el segundo de los tres juramentos, no negociar en el Shabbat ni en el día de reposo. Si se acuerdan, Miss Ana, gracias por darme las gracias. Por lo menos una persona está escuchando este consejo que es tan importante. Gracias por tus palabras y tu ánimo. Ok, si se acuerdan, ¿por qué el pueblo fue llevado a Babilonia? ¿Se acuerdan cuando iniciamos nuestra clase? Vimos un par de razones y una de las razones es porque no estaban guardando el sábado. Por 490 años ellos no guardaron el año sabático, dejando descansar la tierra un año en cada 7, ¿sí? Entonces Dios les dijo, ustedes me deben ¿qué? Me deben 70 años para dejar descansar la tierra. Ustedes a Babilonia, ustedes van a ir a 70 años a Babilonia y así recobro los 70 años que no dejaron descansar la tierra. Entonces, para Dios es muy importante, para su pueblo Israel, para los judíos, respetar su ley, sus leyes en cuanto al Shabbat, en cuanto al sábado, ¿sí? Ellos no estaban haciendo bien y aquí el pueblo en el día de Nehemías, después de que Esdras les leyó la palabra del Señor, se dieron cuenta, nosotros no estamos dejando descansar la tierra un año en cada 7 años, no estamos guardando el Shabbat. Entonces ellos están haciendo un compromiso delante del Señor de guardar el sábado como el segundo juramento, ¿sí? Entonces vamos a ver el tercero ahora. Dice, nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. La tercera cosa
era en cuanto a los diezmos y ser generosos. Mira, el tercer juramento es ser generosos para con Dios, recordando a Dios en los diezmos y en las ofrendas. Y muy bien. Esas son las tres cosas y necesitamos hablar acerca de ser generosos también. Ahora, antes de avanzar, quiero decirles que nosotros queremos ver si estamos practicando estas cosas en nuestras vidas. Hemos hablado bastante. Bueno, Betsabe está diciendo, sí, estamos escuchando. Betsabe, estoy orgulloso de ti. Gracias, amiga. No dar a nuestros hijos en matrimonio a los paganos, en este caso nosotros los solteros, yo sé casado, pero los solteros no pueden considerar casarse con un no creyente. Podemos poner en práctica lo que está diciendo los judíos en este momento. No negociar en el Shabbat o en el día de reposo. Ahora, esta ley es únicamente para el pueblo de Israel, no es para los gentiles. En ningún sitio en el Nuevo Testamento vemos obligados a los gentiles creyentes de guardar el sábado. No se encuentra. Y entonces es algo único para el pueblo del Señor. La tercera cosa, ser generosos. Debemos de ser generosos nosotros los creyentes, los seguidores de Jesús. Pregunto. Estoy escuchando que sí, debemos de ser generosos. ¿Y por qué? Porque Dios es generoso. La Biblia nos dice en Juan 3:16, por tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios dio. Y como Dios es generoso, nosotros, sus seguidores, también debemos de ser generosos. Entonces vamos a hablar de esa generosidad. El pueblo prometía ser generosos y quiero mostrarles, a ver, mm, a ver, me están tratando de comunicar y yo creo que Mariel me está diciendo que ya es tiempo para un descanso. ¿Por qué no tomamos un descanso antes de empezar con lo que prometía el pueblo en cuanto a su generosidad? ¿Les parece? Entonces, vamos a volver en 10 minutos. Lamento que no tengo mi trompeta, mi shofar hoy en esta noche. Entonces, pero voy a estar aquí en 10 minutos para hacerles recordar que vamos a empezar, ¿sí? Que disfruten su descanso. Si tienen galletas de choco chip, disfrútanos por mí. Gracias.
Hola chicos, ya estamos, estamos aquí otra vez. Am, Kirsten, no sé si tú me puedes ayudar, por favor, porque alguien estaba preguntando cómo deletrear el nombre de la película Ushpishin. ¿Quién estaba preguntando? A ver. O María, si tú lo puedes escribir, es U. Sí, Kirsten, tú, por favor. Me ayudaste la vez pasada y Ush Pishim. Ahí está, Melba estaba preguntando. Entonces se deletrea U. Ahí está, Ush Pishim. Ush Pishim. Algo así. Y espero que les guste la película. Es excelente, en verdad. Les van a hacer reír, llorar. Es una película de romance. No, es de la fidelidad de Dios. Es lindo. Ok, espero que todos estén listos. Hola, Rosa. Qué bueno tenerte a ti hoy en esta noche con nosotros. Y Santos me agradeció por los consejos también. Dice Kirsten que la película está en YouTube con subtítulos en español porque está en hebreo la película en su original. Gracias. Ok, entonces debemos de seguir en nuestro estudio. El pueblo está prometiendo generosidad en diferentes formas y vamos a ver 5 diferentes formas por el cual el pueblo está prometiendo ser generosos con Dios. Número 1, iban a dar dinero para el mantenimiento del templo, para el grano, el vino, la masa, etc. Chicos, cuando nosotros imaginamos el templo y el servicio en el templo y todo lo que hacían en el templo, muchas veces no consideramos los gastos, ¿sí? Necesitaban ofrecer animales, por ejemplo. ¿Quién iba a comprar eso? Y también para los sacrificios quemados, la leña en Israel no hay mucha leña, es mucho desierto. Entonces, ¿quién iba a salir a buscar leña? Y entonces la gente tenía que considerar eso. Necesitaban dar o leña o dinero para la compra de leña también. Y había muchos otros gastos. Igual en la iglesia cristiana, muchas veces la gente que asiste a una iglesia cristiana no se da cuenta que hay gastos relacionados con la función pues de la iglesia, como en el templo en Jerusalén también. Hay un alquiler muchas veces que hay que pagar la cuenta de luz y el agua y el mantenimiento, el papel de baño. Hay copias que hacer también si hacemos alcances, quién va a aportar para el evangelismo. A veces queremos ayudar a la gente con necesidad, que están luchando, tienen escaso económico. Hay diferentes maneras en las cuales la iglesia usa dinero para su propio servicio. Y en muchas iglesias pagan al pastor, pagan también a la recepcionista, hay que pagar el teléfono, hay muchos gastos y la gente va los domingos y
y piensan, bueno, aquí no hay necesidad, no se dan cuenta de las necesidades que puede tener. Así también los judíos en el día de Nehemías están pensando, bueno, aquí en el servicio en el templo hay gastos también. Entonces van a dar dinero para el mantenimiento del templo, para el grano, el vino, la masa y estas cosas que es para la función del mismo, ¿sí? Nos impusimos, versículo 32, además por ley, el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Tú no pensabas en estas cosas, ¿verdad? No considerabas la cantidad de dinero que se usa el templo hacia su adoración a Dios. ¿Quién va a aportar eso? La gente puede pensar, bueno, los sacerdotes deben de pagar eso, pero los sacerdotes no tienen trabajo, no tienen ingreso, no tienen campos. Ellos viven pues de los sacrificios. Entonces el dinero tiene que venir de otra parte. Entonces aquí en el día de Nehemías están comprometiéndose el pueblo de dar para el mantenimiento del mismo templo. Ahora, ¿qué más? Punto número 2, la ofrenda de leña para el templo. Hay sacrificios quemados, hay holocaustos y la leña cuesta también. ¿Quién va a proveer? Entonces, en el versículo 34, echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados cada año para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios como está escrito en la ley. Entonces, alguien tiene que proveer la leña y alguien tiene que llevar o comprar la leña, es necesario. Es interesante, en el campamento de Israel, en el tiempo del tabernáculo, Dios dijo que Él no quería que nunca se apagara el fuego de las ofrendas. ¿Por qué? Porque Dios quería 24 horas al día que el pueblo podía acercarse al sacerdote y ofrecer sus holocaustos para tener comunión y compañerismo de continuo con el Señor. Entonces eso iba a requerir mucha leña para los holocaustos, para los sacrificios. Punto número 3, las primicias de la cosecha, fruto, aceite y ganado. Sabemos que la gente llevaba su ganado, sus cosechas al templo también para ofrecer al Señor. Entonces habían gastos relacionados con eso. Versículo 35, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias de fruto de todo árbol. Ahora, es interesante. La ley habla acerca del diezmo, ¿sí? Y cuando hablamos del diezmo, estamos pensando 10%, ¿sí? Pero muy aparte del diezmo, habían otras ofrendas que el pueblo podía contribuir también, entre los cuales fruto, la leña, dinero para pagar los gastos y todo, la provisión para los sacerdotes. Entonces, el diezmo llegó a ser tal vez no 10%, sino incluyendo las ofrendas, un 28% de los ingresos de la gente, ¿sí?
Por eso se llama diezmos y ofrendas. Diezmos y ofrendas son dos cosas diferentes. El diezmo es 10% y las ofrendas pueden ser otros 18%. Y entonces los primogénitos también, no solamente las primicias de los ganados, la cosecha, la leña y el mantenimiento del templo, sino los primogénitos de las familias iban a servir en el templo también. Versículo 36, están incluyendo aquí los primogénitos, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas, de nuestras ofrendas, de fruto de todo árbol, y del vino y del aceite para los sacerdotes. Entonces la gente estaba comprometido en dar sus primicias, sus primogénitos, los hijos, como de los animales también. Y eso es muy aparte del diezmo. Punto número 5, la gente estaba comprometida en dar 10% de los ingresos al mantenimiento del templo también. Ahora, quiero enseñarles algunas cosas. El diezmo es para el día de hoy. Bueno, lo podemos discutir y vamos a tocar ahorita el tema, pero yo creo que los cristianos, más que cualquier otra persona, debe de ser generoso. Y hemos visto que diezmos y ofrendas es mucho más de 10%. Y es interesante que los creyentes en el día de hoy, solamente 2.6% de los cristianos diezman. Ellos no han descubierto pues la bendición que es dar al servicio del Señor. En lugar de recibir 10%, los cristianos somos muy tacaños y damos solamente 2.6% de nuestros ingresos. ¡Qué vergüenza, en verdad! Estamos siguiendo el ejemplo de Dios que dio a su Hijo. Dios es generoso y siendo hijos suyos también nosotros debemos de ser generosos. El creyente necesita aprender qué es ser generoso. Necesitamos esta aptitud, ¿no? de invertir en el reino de Dios, en las cosas de Dios. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Dijo Mesana que roche. En verdad, yo estoy de acuerdo contigo. En Honduras, que roche significa que vergüenza, ¿sí? Ok, quiero mostrarles por qué ofrendamos, ¿sí? ¿Por qué damos al Señor? ¿Por qué invertimos en el reino de Dios? Bueno, les estoy dando las razones. Número 1, es una forma de adorar a Dios. Y eso es lo que queremos hacer. No es porque Dios necesita dinero. Dios no es pobre. Dios, a Él pertenece en verdad todas las cosas. Pero es una oportunidad que nosotros tenemos de adorarle a Él y poner nuestra fe y confianza en Él también, quitando un porcentaje de nuestros ingresos para la adoración a Dios. Bueno, dice Pablo en Romanos capítulo 12, muy, muy importante, él dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando Pablo dice en Romanos, así que, ¿por qué dijo así que? Él nos acaba de enseñar acerca de que somos salvos por la gracia. Y si Dios nos ha dado nuestra preciosa salvación, es un regalo suyo. Nosotros podemos responder en ser generosos a Él.
Entonces Pablo nos está diciendo que nuestro culto racional, nuestra adoración a Dios es presentando nuestros cuerpos como sacrificio vivo, ¿sí? Es lo más racional. Hemos recibido la salvación por Dios y lo menos que podemos hacer es darle a Él nuestras vidas. No 10%, sino 100% de lo que nosotros somos. Tengo una historia que me encanta de un tribu en la selva. Dios hizo una obra, había un avivamiento y en la selva no usan mucho el dinero, el efectivo, el billete, las monedas, sino ellos intercambian animales o fruta o diferentes cosas. Y un misionero estaba tratando de enseñar a tribu cómo diezmar, y cuando pasaron la canasta, el jefe colocó la canasta en el piso y se puso dentro de la canasta, demostrando que todo lo que era de él mismo, era una ofrenda al Señor. Es lo que Pablo está diciendo aquí, que debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es santo y agradable al Señor. Eso es lo menos que debemos de hacer después de haber hecho todo Jesús por nosotros. Es nuestra adoración, es nuestro culto al Señor. ¿Por qué ofrendar? Porque es nuestra mayordomía. Dios nos está pidiendo que seamos mayordomos, buenos administradores de las cosas que nos encarga a nosotros, y es nuestra oportunidad. Ahora quiero mostrarles Mateo 23, versículo 23. Aquí podemos decir que Jesús en el Nuevo Testamento estaba enseñando acerca del diezmo. Mira lo que él dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Por qué? Porque ustedes diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Los judíos, lo que ellos hacían era salir a sus jardines y cosechar semillas de las plantas, y ellos contaban de cada 10 semillas, se quedaban con 9 y daban una semilla al Señor. Un poco exagerados, pero el eneldo, el comino y la menta es lo que ellos estaban haciendo. Y dice Jesús, pero más importante que el diezmo es la justicia, es la misericordia, es la fe. Y dice Jesús, deben de hacer esto sin haber dejado de hacer ¿qué? Aquello. ¿Qué es el aquello? Es el diezmo. Está diciendo Jesús, no deben de dejar de hacer aquello, pero deben de practicar lo más importante de la ley, la misericordia, la fe y la justicia. Entonces podemos ver en Mateo 23 que el principio del diezmo es para el día de hoy. Jesús lo enseña en el libro de Mateo. Ahora, algunos dicen, no. Jesús está enseñando a los judíos que no deben dejar de diezmar. El principio del diezmo es del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. No tienen nada que ver con el cristianismo. La idea del diezmo no es para los cristianos. Y conozco a muchos cristianos que rehúsan diezmar porque dicen que no es un principio. Pero como pastor yo me pregunto, ¿cómo pagamos los gastos? ¿Cómo pagamos el alquiler? ¿Sí? Los alcances que hacemos. ¿Cómo pagamos a los trabajadores y los empleados que tenemos? ¿Cómo compramos equipos para poder seguir proyectando nuestras clases en línea? Si no tenemos plata, hay que pagar el internet, hay que pagar la luz, hay que comprar equipos.
Entonces, cuando el cristiano tiene esa idea que no es un principio del Nuevo Testamento de diezmar, yo creo que está equivocado. Bueno, quiero decirles lo que yo creo. Pablo dice que debemos de ser generosos y que Dios ama al dador alegre, ¿sí? Yo creo que para el cristiano el diezmo es un punto de inicio, ¿sí? Podemos diezmar, pero podemos dar más. Conozco a algunos cristianos muy generosos que están dando 20% de sus ingresos, están dando 28% como en el Antiguo Testamento, están dando 30% o 40% o la mitad de sus ingresos al servicio del Señor. ¿Por qué? Porque ellos saben cómo es ser un dador alegre, saben cómo es ser generoso, cómo Dios es generoso. Quiero decirles algunas cosas. Em, em, Dijo Dios, Ana hace una pregunta, Pastor John, cuando se ayuda a las personas que están pasando por algún tipo de necesidad económica, también sería una manera de diezmar. Buena pregunta, Ana. Yo creo que no es el diezmo, el 10%, sino es más como una ofrenda que Dios ha puesto en tu corazón para ayudar a una persona con una necesidad, ¿sí? Depende cómo lo vas a ver. Dios debe de guiar a cada uno, muy particularmente, muy, independientemente. Si Dios te guía a dar tu diezmo para ayudar a una persona con necesidad, hay que obedecerle a Él. Puede ser que estás dando 10% a tu iglesia y estás dando una ofrenda adicional a una persona con una necesidad. Depende cómo Dios te guía a ti. No es una respuesta que yo puedo dar. Quería decirles que hoy hay un pensamiento que tengo. Dios, bueno, se me olvidó. Tal vez me va a iluminar en un ratito todavía. Entonces, ya me acuerdo. En el libro de Miqueas, Miqueas dice que nosotros debemos de probar a Dios en nuestras ofrendas. Es Malaquías, ¿no? Debemos de probar a Dios. Y muchas veces los cristianos tenemos temor de probar a Dios porque tenemos pocos ingresos y cómo va a alcanzar el dinero que tengo para las necesidades que tengo para el mes, por ejemplo. Pero Dios está diciendo, pruébame en cuanto a los diezmos. Requiere un paso de fe, requiere confiar y creer en las promesas de Dios. Y lo que yo he experimentado es que cuando doy al Señor, el Señor me da más de lo que necesitaba, me da más de lo que yo esperaba. Y un principio que tenemos nosotros como creyentes, cuando damos, es interesante porque el Señor nos da más y más y más para poder ser más y más generosos. Es un principio que hemos descubierto y a mí me gustaría que cada creyente probara a Dios en cuanto a ser generosos. Debemos de ser el pueblo más generoso que hay en planeta Tierra, los cristianos, buscando cómo ayudar a nuestro prójimo, a las personas que están luchando económicamente. Yo creo que Dios quiere prosperar al creyente, no para que sea rico. Dios quiere prosperar al creyente para que pueda ser más que generoso, ¿sí? Invirtiendo en el reino de Dios, está adorando a Dios por medio de sus bendiciones materiales. Quiero decirles algo. ¿Les puedo contar una historia? ¿Sí? Un día en Lima recibí una caja de Biblias y era una caja de Biblias de los Gediones. Y es interesante porque son
Nuevos Testamentos de bolsillo que es muy conveniente llevar a todas partes. Y los hediones no regalan esas Biblias a las iglesias, pero alguien puso 2 cajas en mis manos en la iglesia en Lima y los guardé debajo de mi, ¿qué? De mi sofá en mi oficina. Y yo estaba tan feliz cada vez en cuando, estaba viendo las 2 cajas debajo de la sofá y tan alegre porque tenía 2 cajas de unas Biblias que son difíciles de conseguir. Muy útiles también esas Biblias. Los guardé por semanas y semanas y semanas. Y el Señor me preguntó, John, ¿qué vas a hacer con esas 2 cajas de Biblias? Y le dije, Señor, los voy a guardar porque algún día seguro los voy a necesitar y, y van a estar allí. Y el Señor me dijo, pero John, te di esas Biblias para que seas fuente de bendición para otras personas. Yo quiero que regales esas Biblias. Y le dije, pero Señor, son difíciles de conseguir. Y él me dijo, John, no me estás escuchando, regala las Biblias. Entonces abrí las cajas y les compartí a los miembros del staff para que ellos los distribuyeran a diferentes personas. ¿Y saben qué es interesante? Se vaciaron las 2 cajas, pero el día siguiente me llegaron 2 cajas más de las mismas Biblias. ¿Para hacer qué? Para hacer una bendición para otras personas. Mira cómo es Dios. Tú no puedes ser más generoso que Dios porque Él es el maestro de la generosidad, ¿sí? Ok. ¿Por qué ofrendamos? Somos generosos como nuestro papá es generoso. Dios es generoso y somos sus hijos y debemos de ser generosos. Ya les leí Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que a todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mira lo que dice Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesús se entregó a sí mismo por mí y ¿cómo se llama? Y Jesús es generoso y así debemos de ser generosos también. Estoy viendo lo que dice Kirsten, dice, mi primera Biblia fue una que tú me regalaste, John. Qué lindo cuando el Señor nos da para poder dar a otras personas y la Biblia, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Yo creo que la Biblia es uno de los regalos más preciosos que uno puede regalar. Les animo tal vez comprar mañana una Biblia y buscar a una persona que no tiene para ser canal de bendición para estas personas, ¿sí? Ok, ¿por qué ofrendamos? Es una excelente inversión. Es como invertir en el reino de Dios. Los intereses de nuestras inversiones aquí recibiremos cuando lleguemos al cielo. Entonces estamos invirtiendo en nuestro futuro. Y punto número 5, nos proteja de la avaricia. ¿Qué es la avaricia? Cuando tenemos hambre de riqueza, queremos ser más y más rico. Y eso puede ser un Dios para nosotros. Y cuando damos, cuando diezmamos, cuando somos generosos, es una protección para protegernos acerca de la avaricia. Cuidado de este pecado, ¿sí? Ok. Quiero decirles que en los Estados Unidos son muy, bueno, cómo gastan el dinero. Quiero mostrarles algo. Anualmente las iglesias de los Estados Unidos reciben 3 billones de dólares por medio de los, ¿cómo se llama? Diezmos. Y uno puede decir, wow, es mucho dinero, qué generosos y todo, pero quiero mostrarles y comparar en qué gastan los norteamericanos su dinero. 3 billones es para el mantenimiento de la iglesia, pero ellos gastan 8 billones de dólares
en el cine nada más del doble, casi el triple de lo que dan a la iglesia. En los Estados Unidos también 11 billones de dólares en videos de juego. ¿Dónde está su prioridad? Mira el siguiente, gastan 13 billones en productos de chocolate. Ahora, 13 billones es mucho dinero. Y también 23 billones en juguetes para sus hijos. 23 billones también en los animales. Mira, Rita, ella no come tanto. Y 24 billones en compra de joyas y 58 billones en gaseosa nada más. Se ve dónde está el corazón de los cristianos en los Estados Unidos. Es muy triste. Si uno puede imaginar, si todos los cristianos diezmaran, si solamente diezmaran, ¿cuánto podría hacer la iglesia en ayudar a la gente pobre con necesidad, en alcanzar al mundo por el evangelio de Jesús? En verdad, hay que considerar estas cosas. ¿De qué habla la Biblia en cuanto a dar y ser generosos? 40 versículos hablan acerca del bautismo, bastantes versículos. 275 versículos hablan acerca de la oración, porque la oración es importante para Jesús. 350 versículos hablan acerca de la fe, ¿sí? La fe es un tema bastante importante. 650 versículos hablan acerca del amor de Dios. Hemos leído uno, Juan 3:16, un par de veces hoy en esta noche, pero quiero mostrarles algo. 2350 versículos instruyen acerca de la mayordomía. Podemos hacernos la pregunta, ¿es importante la mayordomía para Dios? Yo diría que sí. Dios, dice Ana Bernal, Dios Padre infinitamente generoso. Y Él quiere, Ana, que seamos generosos como Él es generoso también. Betsabe dice, me tocó repartir esas Biblias en mi época universitaria. Qué bueno, Betsabe. Y no vamos a parar ahí, vamos a seguir siendo generosos en nuestro, en esta temporada de nuestras vidas también. Ok, ¿por qué no son más generosos los cristianos? Podemos hacer la pregunta. Una de las razones es porque hay abusos en algunas iglesias y la gente no tiene confianza de dar a la iglesia porque han escuchado como el pastor se ha enriquecido, ha comprado su, no sé, helicóptero, está haciéndose rico, inversiones y todo. Y por eso muchos cristianos no quieren diezmar, no quieren dar, no quieren ser generosos por ciertos abusos. Qué triste. Y los pastores, los líderes, van a tener que entregar cuentas a Dios algún día, ¿sí? Si tú asistes a una iglesia donde hay abuso de dinero o cualquier clase de abuso, busca una iglesia donde hay buena enseñanza, donde los pastores son siervos, son humildes y no están lucrando del ministerio. Es muy triste. ¿Por qué no son generosos los cristianos? No entienden la mayordomía que Dios nos ha dado a nosotros. Les dije, más de 2000 versículos habla la Biblia acerca de nuestra mayordomía. Debemos de considerar eso y poner en práctica nuestra mayordomía. Número 3, piensan que no hay necesidad. Como no sabíamos hoy en esta noche, tanta necesidad que tenían para el mantenimiento y el servicio del templo ahí en Jerusalén. La gente, cada persona estaba dando hasta 28% de sus ingresos para el sostén del templo. Muchas veces la gente no considera los gastos de una iglesia local también. Ok, ¿y por qué no son más generosos los cristianos? Porque los cristianos son endeudados.
y deben a su tarjeta de crédito, deben al banco, han comprado un auto y tienen que pagar su, no sé, sus deudas y no pueden ser generosos. Entonces, la Biblia dice que, bueno, Pablo dice, no debáis nada a nadie más que la deuda de amor. Debemos de amar a la gente, tenemos una deuda para amar a todos, pero no debemos de estar que atadas las manos en no poder ser generosos porque estamos endeudados. Busca salirte de la deuda lo más pronto posible, ¿sí? Para poder ser generoso con el dinero que el Señor te ha dado, que seas buen mayordomo. Y una razón más, número 5, los cristianos no tienen fe. No tienen la confianza que Dios va a proveer. Si ellos están dando, si están siendo generosos, si están obedeciendo al Señor, siendo buenos mayordomos, no tienen la confianza que Dios va a proveer. Y eso es fatal, es un gran pecado, es muy, muy triste. Bueno, vamos a seguir en nuestro estudio de capítulo 10. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo. Sabemos que el propósito de Dios es que los levitas, los escribas, los sacerdotes no trabajaran fuera del templo. Dios había hecho provisión para ellos por medio de los ingresos en el templo, de los diezmos de la gente, de la fruta, del aceite, de los animales también. Entonces la intención de Dios era que el ministro recibiera su ingreso del mismo ministerio, ¿sí? El plan de Dios no era que los levitas fueran a trabajar afuera del ministerio. Por eso los levitas y los sacerdotes no tenían herencia, no tenían campos, no tenían cosechas. ¿Por qué? Porque ellos podían contar con los ingresos de los miembros de la nación, porque ellos iban a ser generosos. Eso es el plan del Señor. Y quiero decirles que es un principio que podemos practicar para los pastores y los misioneros y los maestros que trabajan tiempo completo en la iglesia también. Es mucho mejor que ellos dependen del ingreso en la iglesia, que estén afuera del ministerio trabajando y no tener tiempo para trabajar, servir al Señor. Les voy a dar un ejemplo de mi caso. Yo vivo en Perú más de 20 años y el gobierno de Perú no me permite tener un ingreso aquí porque soy extranjero. No quieren que tome yo un trabajo, un ingreso de un peruano. Entonces puedo vivir aquí, pero necesito recibir un ingreso del extranjero y no quitar un trabajo de un peruano. Entiendo y yo respeto esa, ¿cómo se llama? Lo que espera el gobierno peruano para mí. Ahora, si fuera necesario de trabajar, yo soy pastor, soy misionero, director de un instituto bíblico también, y me pregunto cómo podría trabajar fuera del ministerio y hacer todo lo que estoy haciendo en este momento, si tuviera que buscar mi propio ingreso, ¿sí? En la misma manera, Dios estaba diciendo, no quiero que trabajen los levitas fuera del ministerio, no quiero que los sacerdotes tengan que depender de un trabajo, de sus cosechas, de un ingreso aparte, porque les he llamado al ministerio tiempo completo, ¿sí? Entonces, eso era el plan del Señor. Por eso Dios estaba esperando que la gente fuera generoso hacia el servicio del templo, porque sabía que los cantores y los porteros y los levitas y los
los sacerdotes recibieran un ingreso de la generosidad del pueblo, ¿sí? Versículo 38, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, perdón. Es interesante que los levitas, ellos tenían que dar su diezmo de su ingreso de los diezmos del pueblo. Interesante, Dios quiere que todos confiemos en su provisión, incluyendo los pastores, los líderes, los que trabajan en el ministerio tiempo completo. Pilar y yo diezmamos, aunque recibimos de la generosidad de la gente. El Señor quiere que confiemos en Él y que practiquemos lo que predicamos también. Él quiere cuidarnos de la avaricia también. Entonces, los siervos, los ministros también deben de diezmar, sí, todos debemos de ser generosos. Versículo 39, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda de grano, del vino y del aceite, y ahí estarán los utensilios del santuario, y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Entonces Dios está buscando la generosidad de su pueblo hasta para pagar a sus cantores. ¿Qué significa eso para nosotros? Que está bien que la iglesia tenga sus líderes de alabanza y reciban su ingreso también de la iglesia. Si todos los miembros de la iglesia diezmaran, podríamos contratar a los siervos, los cantantes, los que trabajan, y eso sería fabuloso, ¿no es cierto? La iglesia cumpliendo sus propósitos por la generosidad de su pueblo. Bueno, aquí terminamos, ¿sí? Nuestro estudio en el día de hoy. Quería mencionar algo, como un repaso de lo que hemos visto en esta noche. El pueblo leyó la Torá, leyó la ley de Moisés y tenían gran convicción porque no estaban practicando lo que Dios les había mandado. Habían 3 áreas en las cuales estaban desobedeciendo, y uno era en cuanto a permitir a sus hijos casarse con las otras naciones, las naciones paganas, las naciones donde no era el pueblo de Dios, sino tenían sus estatuas, tenían sus ídolos, practicaban idolatría y fornicación, y Dios estaba diciendo, no deben de dejar a sus hijos casarse con estos pueblos, ¿sí? Porque el corazón de sus hijos va a ser llevado hacia sus dioses. Y yo soy Dios celoso, yo no quiero que practiquen estas cosas. Entonces el pueblo dijo, déjanos firmar el contrato, ¿sí? Déjanos firmar un compromiso, un juramento. Vamos a cortar un pacto con Dios que nunca, nunca, nunca vamos a dar a nuestros hijos en matrimonio con los paganos, ¿sí? Y todo el pueblo estaba feliz, firmaron, era el compromiso que ellos hacían. ¿Cuál era el compromiso número 2? Que iban a guardar el sábado. Muy importante para el pueblo de Dios. El sábado fue un día muy especial, muy particular para los judíos. Mañana empieza Shabbat, ¿sí? Entonces, para los judíos es un día muy importante. Nosotros los cristianos podemos descansar un día cada semana también, pero no somos obligados como los judíos en guardar el sábado. Era un señal que Dios tenía con su pueblo, ¿sí? Ahora, Nehemías y el pueblo
firmaban el contrato, nosotros vamos a guardar el sábado, incluyendo este sábado que de años, cada 7 años vamos a dejar descansar nuestros campos y nuestras tierras, porque nos hemos metido en problemas antes en no obedecer al Señor. Estábamos en cautiverio 70 años en Babilonia por desobedecido a la ley de Dios. ¿Dónde firmo? Firmo aquí un compromiso, un pacto que voy a celebrar el Shabbat de años. Y número 3, ellos firmaron también el compromiso de que nosotros vamos a dar nuestro diezmo. Y también vamos a dar leña. Y también vamos a dar de las primicias. Y también de los primogénitos. Y también vamos a dar de nuestras cosechas. Y vamos a ser generosos porque Dios ha sido generoso para con nosotros. El diezmo es un inicio de nuestra generosidad y podemos dar mucho más. El límite es la medida de tu fe. Tú puedes darle al Señor 20% o 28% o 42% o 86%, que tú puedes decir que qué chistoso, John. Bueno, Dios quiere al dador alegre, ¿sí? Y el pueblo cristiano, el pueblo de Dios, debemos de ser generosos porque Dios es generoso. ¿Dónde está el contrato? Déjame firmar. Es lo que estaba diciendo el pueblo, ¿sí? 3 áreas, nosotros firmamos, vamos a cumplir. ¿Cumplieron? Es lo que vamos a ver, no esta semana, sino en un episodio futuro, ¿sí? Bueno, pueden leerlo en capítulo 13, es muy interesante, ¿sí? Ok, permítame orar por ustedes y tal vez hay tiempo para unas preguntas también. Señor, gracias por lo que nos has mostrado en el día de hoy. Queremos ser generosos porque tú eres generoso. Enséñanos más. Denos esa fe y confianza. Amén. A ver, ¿quién, Miss Ana dice gracias a Dios por los levitas? En verdad, sí. Sí, Miss Ana dice, si no, ¿quién nos enseñaría? Es cierto, Ana, si no estamos invirtiendo en la iglesia, el pastor, ¿cómo va a enseñar si tiene que trabajar afuera de la iglesia? ¿No es cierto? Ana Bernal dice, Dios Padre infinitamente generoso. ¿Quién más ha hecho comentario? Yo creo que son todos. Pastor John, ¿cuándo se ayuda a las personas? Ya hemos leído esta pregunta también. Ok, yo creo que es todo. ¿No hay nadie con una pregunta? María Jiménez dice, John, por favor, necesito los horarios porque no me di cuenta. Entonces, los horarios de los jueves es entre las 8 y 10 de la noche, hora de Perú, y veo que son las, ¿cómo se llama? Casi son ella es la hora. Entonces vamos a terminar y nos vemos que el próximo jueves a la misma hora. Y quiero decirles a ustedes que mañana a las 8:30 de la mañana vamos a seguir con nuestro devocional en el libro de San Mateo. Acompáñenos, por favor. Sería un gusto de estar con ustedes una vez más en la palabra en la mañana. Ok, atentos a los anuncios al final de la clase. Hay unos anuncios, entonces yo me voy a callar para que puedan, voy a callarme para que puedan ver los anuncios. Que tengan muy buena noche, un feliz Shabbat Shalom.